Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, doctor Tigre, el que ronca hasta el día, esperamos que hasta el día sábado, hasta el día domingo, en esta negra noche neoliberal latinoamericana, su consejero de internautas, un médico que no ha hecho posgrados, ni maestrías, ni PhDs, sino que fue a los campos de la Amazonía, los Andes, la costa del Pacífico e inclusive a Rusia para aprender de la relación directa con el entorno ecológico y el entorno cultural. Convirtió, su intención ha sido aprender de la realidad, no de los libros ni de los profesores. Bien, en base a este criterio, con esa mentalidad, hoy les hablaré acerca de lo que significa una victoria de Arauz para todos los ecuatorianos, para los neoliberales, para Estados Unidos y para el socialismo del siglo XXI en América Latina, para América Latina en general. En términos generales, señalaremos que para los neoliberales de Ecuador, señalemos quiénes son. Yacu Pérez es indígena neoliberal. Guillermo Lazo, Jaime Nebot, Abdalá Bucaram, la de la lista 35, la de Izquierda Democrática, los de todos los que son las 16 listas, de las 15 de las 16 listas son neoliberales. ¿Y cómo sabemos que son neoliberales? Porque los neoliberales lo que quieren es el Estado mínimo, se llama, es decir, reducir el número de empleados públicos, reducir la inversión estatal, privatizar las empresas públicas o concesionar, porque ahora le llaman concesionar, no privatizar, las empresas públicas, los acuerdos para atraer capital extranjero, los permisos para sacar el dinero y saquear los recursos naturales. Todo eso es lo que identifica a los neoliberales. La corriente neoliberal es una corriente que nace en los años 70 en la Universidad de Chicago, con los Chicago Boys, y esta corriente de Friedman, que es el economista que gana todavía más el premio Nobel de Economía, proponía simplemente que el Estado, que en general la economía del mundo no tenía que ser regulada por nadie, no tenía que intervenir para nada el Estado, sino que era una fuerza que tenía su autocontrol, más o menos como que usted le diga que la conducta sexual en el Ecuador no tiene que ser controlada por nadie, sino que solos los ecuatorianos van a aprender a controlarse su conducta sexual y no necesitan leyes ni castigos si violan, si hacen femicidio, se controla sola, los impulsos se controlan solos. No, en realidad algún día en la sociedad humana sí va a pasar eso, pero en este momento en que estamos trascendiendo a una sociedad donde los individuos son ciudadanos, es decir, individuos que no deciden su suerte y su muerte, sino que nombran a otra persona a la que le entregan el derecho y la potestad de decidir su suerte y su muerte. Ese es un ciudadano. Y estamos evolucionando a personas, es decir, individuos que tienen la capacidad de decidir por sí mismos en todo, gracias a la internet, que pueden escoger en todo, que pueden tener conocimientos de todo, que ya no hace falta que sea el sabio de la Grecia, como dicen el asesor, el importante, el PhD, el que le dice qué es lo que tiene que hacer, porque usted va al internet y pregunta en internet a Wikipedia o a cualquiera de las... Simplemente entra a internet y ahí usted encuentra todo lo que quiera, todo lo que necesita, ya no necesita que nadie le enseñe nada, el internet le enseña todo.
Este es el gran cambio social que estamos viviendo. Entonces, hasta que llegue ese cambio social, en que las gentes pueden saber y entender, no por lo que aprendieron en la universidad, ni en la escuela, ni en el colegio, sino por lo que aprenden todos los días a través de la televisión y el internet, en ese momento nosotros trascenderemos a una sociedad en que se autorregula todo. Pero en este momento lo que estamos viviendo es el fin de los neoliberales. Y los neoliberales, ¿qué es lo que ellos querían por sobre todas las cosas? Pues los neoliberales, si nos ponemos aquí a los neoliberales, como todos sabemos, querían un estado mínimo, ¿no es cierto? Ellos no querían que nadie se meta en las cosas del gobierno. Entonces aquí tenemos los neoliberales, y estos neoliberales son los primeros que se golpean. El segundo en ser golpeado, aquí están los neoliberales. Pero el segundo en ser golpeado, ¿quién es? El segundo en ser golpeado es Estados Unidos. Y el tercero, y entonces estos dos son los más importantes que son golpeados. ¿Por quién? ¿Quién les golpea? Que les golpea son específicamente Arauz y Correa. Correa es un individuo que ha vivido como otros. ¿Qué es lo que quiere Correa? Específicamente, ¿qué es lo que va a querer Correa? Específicamente, lo que quiere Correa es, como todos sabemos, el retorno del socialismo del siglo XXI. Póngale más abajito, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más arriba para que ustedes puedan ver. Okay. Lo que quiere el socialismo es básicamente, vamos a ponerlo aquí para que sea más clarito, el retorno. Eso es lo que le interesa a Correa, el retorno. ¿Y por qué le interesa el retorno a Correa? Si ya dijo, bueno, yo ya me voy y aquí quedan las cosas en manos de ustedes, yo me voy a vivir lo que me resta de vida en Bélgica con mi familia, y Ecuador tiene que aprender a caminar solo. Pero resulta que todo el problema se origina mediante un problema que se llama lawfare. ¿Qué es esto de lawfare? Todo el problema se origina en la persecución judicial que le hacen a Correa y los correístas con el pretexto de la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción tiene los mismos parámetros, conceptos y conductas que tuvo en los años 60 la lucha antisubversiva y la lucha anticomunista. Entonces, lawfare es el mecanismo mediante el cual se le persiguió a Lula, se le persiguió a Cristina Fernández, se le persiguió a Evo Morales, y este mecanismo de utilizar la justicia para la persecución política, lo que llaman la judicialización de la política, fue el que origina la reacción y el retorno de Rafael Correa. Y entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Pues lo que quieren es justamente un fin de la persecución política. Ese es el un objetivo. Y el otro es continuar con el proceso de la revolución ciudadana. O sea, aquí lo que quieren es lo mismo, la revolución ciudadana. Muy bien, entonces la revolución ciudadana ha sido la segunda cosa que quieren ellos. Lo primero que querían era el fin de lawfare, la segunda, el fin de la continuación de la revolución ciudadana. ¿Y qué es lo que persigue la revolución ciudadana? Esencialmente lo que persigue la revolución ciudadana es lo que aquí podemos llamar redistribución. ¿Pero qué vamos a redistribuir?
durante 500 años ha habido un grupo social que se ha apropiado de las tierras, que ha vendido el oro, que ha vendido el petróleo, se ha beneficiado de la exportación de oro, de petróleo, se ha beneficiado de la exportación de banano, se ha beneficiado de la exportación de camarón, de la exportación de madera, de la exportación de palma africana, de la exportación de flores. Ese grupo social que se ha beneficiado no puede seguir concentrando la riqueza, tiene que distribuirla. Y entonces, ¿qué es lo que tienen miedo los neoliberales? ¿Qué es a lo que más temen los neoliberales? A los impuestos. Esto, porque les van a decir, señores, ustedes ahora, ese dinero y esa riqueza que lo obtienen del trabajo y sudor de la gente, de la fertilidad del territorio ecuatoriano, y claro, también de su capacidad de gestión, tiene que recompensar a los trabajadores y al Ecuador y al territorio ecuatoriano, que es el que les da abrigo. Lo que hacen las empresas norteamericanas en Estados Unidos. Estados Unidos les dice, ok, ustedes van a trabajar en Ecuador, pero ustedes tienen que pagar impuestos aquí de las utilidades que ganan. Y los impuestos, y las empresas transnacionales pagan impuestos en Estados Unidos. No pagan en Ecuador, pero pagan en Estados Unidos. Y Estados Unidos les dice a cambio de eso, a ustedes nadie les toca. Si alguien les quiere tocar, nosotros vamos a meter la mano, y ahí ponemos nuestros soldados, y ponemos nuestras influencias, y ponemos nuestras cosas, pero ustedes son, si se firma un contrato, y ustedes, el único que va a hacer respetar el contrato que ustedes firmen con Ecuador es Estados Unidos, así que ustedes tienen que pagar impuestos aquí, y tienen que tener su base aquí, y tienen que sentirse protegidos por nosotros. Muy bien, eso es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Entonces Estados Unidos lo que quiere es, entre comillas, privilegios y acuerdos. Entonces lo que quiere Estados Unidos, ustedes saben, es, por supuesto, los recursos del país, los recursos naturales. ¿Y cómo se llaman esos recursos naturales que quiere? Se llaman derechos arancelarios. Verá, nosotros le vamos a dar, usted nos permite sacarle los productos que nosotros necesitamos, y nosotros no le cobramos a usted la plata. Dices, ¿cómo lo van a sacar? Bueno, tenemos unos amigos que estudiaron aquí, que son amigos que tienen apartamentos en Miami, que viven acá en Estados Unidos, y que también tienen empresas en Ecuador y que son ecuatorianos. Y esos amigos nos van a ayudar a saquear su país. Y ustedes tienen que firmar un acuerdo mediante el cual a esos amigos nuestros, que son los que nos traen los recursos acá, las bananas y todo, ustedes no les van a tocar. No les van a cobrar impuestos. ¿Ya? Eso es lo que quiere Estados Unidos, nuestros recursos naturales. Y tampoco les van a hacer problemas. Si ellos tienen necesidad de empleados, ustedes tienen que poner un salario bajo, porque si no, no hay chiste. Entonces Estados Unidos nos explota a través, y no solamente Estados Unidos, también Europa, desde la época de la colonia, y también ahora otras empresas de todo el mundo, nos explotan a través de los malos salarios que se pagan en Ecuador y se pagan en América Latina. Entonces, quieren los recursos. Entonces, ¿qué es lo que quieren además? Estados Unidos lo que quiere también son malos salarios. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Pero además Estados Unidos necesita controlar nuestro ejército. No puede permitir que el ejército ecuatoriano se pase al lado de China o de Rusia, o se haga aliado de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Así que lo que necesita son el control de las Fuerzas Armadas. Pero no solamente es el control de las Fuerzas Armadas, porque, ok, la policía le detiene al delincuente, pero resulta que la justicia ecuatoriana lo suelta, pues.
¿Cuál es el delincuente? El delincuente es el que se atreve a meter droga en los Estados Unidos. Si el delincuente se atreviera a meter droga en otra parte que no fuera Estados Unidos, no sería delincuente. Pero el problema es que lo meten en Estados Unidos. Y ese es el problema. Si es que es sancionado en Ecuador y después lo sueltan, entonces hay que tener un control sobre los jueces. Entonces también le interesa el control de la justicia. Eso es lo que le interesa. Y por supuesto, algo que para los norteamericanos es sagrado, indudablemente es sagrado, tienen 700 bases militares en el mundo y sus bases militares son sus puestos de avanzada, son su sistema de alerta temprana, de contrarréplica. Es decir, si son atacados, ellos tienen cómo responder en cualquier parte del planeta Tierra. Entonces lo que necesitan fundamentalmente son sus bases militares. Y tiene dos: las bases militares en Galápagos y la base militar en Manta. Y claro, ahí salen los manteños diciendo: si se van los gringos, los delincuentes florecen en el Ecuador, es incontrolable el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes, ¿a quién le venden? A Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita, así como necesita que haya guerrilleros en Colombia para poder tener injerencia en Colombia, el día que no tengan guerrilleros, va a fabricar los paramilitares, va a crear una fuerza guerrillera para continuar diciendo: bueno, vamos a combatir ya no a los guerrilleros, sino a los paramilitares. El día que en Ecuador falten los narcotraficantes, no tiene cómo justificarse su presencia aquí. Entonces ellos tienen la necesidad de encubrir y proteger a ciertos narcotraficantes y de permitir el narcotráfico, porque si no, no se justifica su presencia en Ecuador. Y esto no es una práctica que solo la hace en Ecuador. La hicieron en Laos, en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, y la han hecho en otras partes del mundo. Lo hizo también. Recordemos que Estados Unidos es el primer exportador mundial de cigarros, de tabacos, y se fuman 12 billones diarios de cigarrillos en el mundo. Y el tabaco es una droga igual que es la cocaína. Y esta droga es más grave que la cocaína porque mata más seres humanos en el mundo que el cáncer y que cualquier otra enfermedad. Produce infarto cardíaco, produce cáncer, produce trastornos genéticos, en fin. Y Estados Unidos es el mayor productor, vendedor, consumidor y distribuidor de tabacos en el mundo. También recordemos que el mayor productor, consumidor y distribuidor de heroína en el mundo no fue Afganistán, no fue China, no fue ningún país del mundo, no fueron los mexicanos, fue el Reino Unido, fue la Gran Bretaña, el Imperio Británico, que esto le representaba casi el 30% de sus ingresos. Tenía más ingresos por obligar a China a consumir opio que lo que ganaba por el comercio de esclavos y de cualquier otra cosa. Muy bien. Tenemos entonces esto. Esto es lo que le interesa a Estados Unidos. Y además le interesa que esas fuerzas armadas no se hagan aliados, como les dije. Pero ¿qué es lo que le interesa a estos neoliberales que tenemos nosotros aquí? Que están a punto de perder y que están a punto de morir y que se sienten en el fin del mundo. Estamos aquí a las puertas del fin del mundo para los neoliberales ecuatorianos. Lazo, Nebo, toditos ¿cómo se llaman? Además los no neoliberales, pero que son también los revolucionarios de cafetín, o que también yo les llamo la mitocracia serrana, que son los eruditos de las universidades con sus PhDs y todos sus decorados, que dicen que van a cambiar el futuro del Ecuador mediante la educación, la educación y la educación y la educación.
¿Y qué es la educación para ellos? Es el adiestramiento, la romanización, como hacían los romanos, para que los individuos de América Latina sean cultores, cultiven la superioridad de Estados Unidos, no solamente como potencia tecnológica, sino que además reconozcan que Donald Trump y los blancos norteamericanos son una raza superior, y que gracias a esa raza superior Estados Unidos llegó, al igual que Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Alemania y la mayor parte de las potencias europeas, llegaron a ser los que controlan el mundo. El color de la piel, los ojitos claros, el pelito rubio, eso es algo superior. Y entonces un gringo siempre está pensando, cuando le ve a una latina, ay, ¿qué? ¿Tú te mueres? ¿Tú crees que vas a dejar de ser latina solo porque te casas conmigo? Bien, estos que han sido los dueños de las tierras, los dueños de las industrias, los dueños de las empresas, y a través de esa explotación de las tierras, de esa producción industrial, de esas exportaciones, han colaborado con Estados Unidos y con Europa en el saqueo de nuestros países, y además han colaborado en mantener nuestro pueblo sometido a malos salarios, a malos tratos, a la injusticia, a la falta de oportunidades, de posibilidades. Esos que han creado un Estado para que la gente siga siendo infeliz y busque cómo escaparse en olas migratorias de este infierno latinoamericano, esos son los que están más asustados con la victoria de Guillermo, de Andrés Arauz. Muchas gracias.